de nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo. Todo nuestro cariño, respeto y admiración para él. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez, hijo, y por supuesto a nuestra querida doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Señores, en el día de ayer, el gobierno dominicano empezó a pagar el salario 13 o salario de Navidad en varias instituciones públicas de nuestro país. Pero al mismo tiempo empezó a entregar la tarjeta bono navideño. 2 millones de tarjetas del bono navideño serán entregadas en esta Navidad del año 2022, equivalente a un monto de unos 3,000 millones de pesos. El salario 13 o salario de Navidad pondrá a circular en los próximos días en todo el país alrededor de unos 25,000 millones de pesos. Bueno, pues ante esa situación de ese circulante que vamos a tener en nuestra economía en los próximos días, empezando desde el día de ayer, porque es un tema gradual, o sea, es poco a poco van completando todas las instituciones públicas. No es que el día 5 el salario 13 o de Navidad lo van a recibir todas las instituciones del Estado. No, empiezan el día 5 y continúan los días siguientes. Se toman a veces una semana, tal vez un poco más de una semana, en lo que se completan todas las instituciones del Estado en recibir, ¿verdad?, ese salario 13 o salario de Navidad. Pero en este momento que todo ese dinero va a estar circulando en nuestra economía, yo quiero hacer 2 recomendaciones en ambos casos. Una a la ciudadanía y otra al gobierno. A la ciudadanía, que a partir de ayer empezó a recibir el salario de Navidad del gobierno, y que, como dije hace un momentito, esto significa más de 25,000 millones de pesos que van a circular en nuestra economía durante los próximos días, a tener mucho cuidado, porque regularmente para esta época, no me estoy refiriendo a este gobierno ni mucho menos, me refiero a la época, lo que ha sido históricamente la Navidad de nuestro país, sobre todo cuando ese dinerito empieza a circular en la economía familiar, además de la gente que sale a los establecimientos comerciales a comprar algunas cosas para el hogar, a comprar alimentos, a comprar algunos regalos, también los delincuentes salen a buscar su doble. Los delincuentes también salen a buscar su salario 13 o salario de Navidad, atracando o aprovechando los descuidos que usted pueda tener cuando está en estos establecimientos comerciales. Como hemos visto en muchísimos videos, que eso ha quedado recogido a través de los años. Personas que están comprando en un supermercado, en una tienda, sobre todo muchas veces mujeres, tienen la cartera en el carrito, se bajan a buscar un artículo o están buscando algo y están muy entretenidas o entretenidos, y viene un desaprensivo o una desaprensiva y aprovecha ese descuido para sacarle el monedero de la cartera y llevarle todo lo que esa persona tiene en efectivo
y también en tarjetas de crédito. Entonces, la población también tiene de alguna manera que colaborar, tiene que cuidarse un poquito más en ese tipo de cosas, ser un poquito más prudente con el manejo del dinero, sobre todo en la calle, de no mostrar una cantidad alta de dinero en un establecimiento comercial, porque usted no sabe ni se imagina quién puede estar observándolo para que cuando usted salga de ese establecimiento, posiblemente combinado con otros delincuentes, lo esperen afuera para quitarle el dinero, y que muchas veces, lamentablemente, hay gente que trata de conservarlo, trata de pelear, trata de resistirse, y muchas veces eso termina en una tragedia. Y eso es precisamente lo que queremos evitar, porque esto ha ocurrido siempre en nuestro país, siempre para la época navideña y para la parte que tiene que ver con el salario 13, salario de Navidad, que le da ese impulso importante a la economía del país durante el mes de diciembre. La gente sale a las tiendas, la gente ya ahí empieza a sentirse un poquito más animada, y ahí empieza a sentirse la brisita que no se sentía días atrás, se empieza a sentir desde que empieza ese movimiento económico en nuestro país. Entonces la gente tiene que tener cuidado con eso, tiene que cuidarse, tiene que tratar de no mostrar dinero ni altas cantidades de dinero en los establecimientos que visitan y en las calles, para evitar convertirse en una víctima de los ladrones, de los delincuentes que salen a atracar y aprovechar esos descuidos históricamente en la temporada navideña. Por otro lado, la segunda recomendación es al gobierno y tiene que ver con el bono navideño. El año pasado, la entrega del bono navideño fue un desastre. Fue un desastre. Y digo que fue un desastre porque no llegó a los hogares que más lo necesitan en nuestro país. Lamentablemente, ese bono navideño el año pasado se quedó en manos de algunos grupos, pero a la gente que verdaderamente lo necesitaba no le llegó, no lo pudo obtener, no lo pudo utilizar, porque si llegó a sus manos, cuando llegó a las manos de esa persona vulnerable, esa persona que sí lo necesita, en una gran cantidad de casos, ya ese bono había sido activado y había sido utilizado. Entonces, con eso, el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Y en días pasados hablábamos de esto con relación al buen amigo Tony Peñaguaba, que es el director del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Y después él nos explicaba, como lo hizo en aquel programa, que él solamente se encarga de las entregas macro. Sí, pero es que la responsabilidad del Gabinete Social no puede terminar ahí. La responsabilidad del Gabinete Social tiene que ser que ese bono llegue realmente a quien tiene que llegar, y exigir a esas instituciones que le entregan esos bonos, que pueda haber un reporte, que pueda haber un informe pormenorizado de cómo fue distribuido, para saber si real y efectivamente la gente que lo necesita fue beneficiada. Pero además, si se quisiera hacer esto de una manera mucho más sencilla, no habría ni siquiera que emitir esas tarjetas para esta época del año, porque ahí está el sistema único de beneficiarios, SUBEN, que forma parte del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, y hay un levantamiento.
hay un mapa de pobreza de la República Dominicana. Y ese mapa de pobreza de la República Dominicana, quienes están en él, salvo algunas excepciones, regularmente tienen la tarjeta Solidaridad Hoy Supérate. Regularmente tienen esa tarjeta. Entonces, si el gobierno quiere que esa ayuda llegue de manera efectiva a esos hogares pobres de la República Dominicana, lo único que tendría que hacer es utilizar esa base de datos que tiene el SIUBEN y hacer las transferencias de ese dinero a través de las cuentas que tienen esas familias con la tarjeta Supérate, colocando esos 1.500 pesos del bono navideño en esa tarjeta Supérate de esa familia pobre, de esa familia vulnerable de nuestro país. Esa sería una forma muy efectiva de garantizar que ese dinero llegue a los que más lo necesitan. Así que por eso nuestra recomendación en el día de hoy, por un lado a la ciudadanía, a ser prudentes, a cuidarse, a no exhibir dinero cuando estén en las calles y en los establecimientos comerciales, y al gobierno buscar para que el año próximo no sean necesarias esas tarjetas y ese dinero de ayuda del bono navideño a familias pobres sea transferido a través del mapa de pobreza, utilizando esa base de datos y utilizando la tarjeta Supérate. Llévatelo, Cundo.